Ya. En este tercer video lo que vamos a explicar un poco va a ser ahora, ya vimos un poquito cómo funciona el tema del seguimiento, de poder realizar la traza. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de comprender ciertos ciertas reglas dentro de la definición de un ciclo, ya sea para un ciclo while como también para un ciclo del tipo for. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros ya vimos que tanto para el ciclo while como para el ciclo for presentado con este ejemplo sencillo, ¿cierto? Lo que genera este ciclo en el fondo es que simplemente entre esas llaves se van a repetir una cierta cantidad de veces. Principalmente, ¿verdad? De acuerdo a lo que habíamos conversado, se iba a repetir 4 veces y la salida que iba a generar cada uno de los ciclos, ¿verdad? Mencionados era que el ciclo for, ¿cierto? Va a generar las salidas de 1 a 4, mientras que el ciclo while hace exactamente lo mismo, ya que parte desde 1 y llega hasta 5, pero el 5, cuando es 5, no alcanza a ingresar al bloque del while, ¿ya? Entonces cuando es 5 termina. Entonces por eso que la salida va de 1 a 4, ¿ya? Entonces nosotros también lo habíamos testeado en NetBeans, principalmente en NetBeans, en vez de escribir, ¿cierto? Lo que debemos hacer es especificar con esa instrucción la salida. Ahora, con ciclo for sería algo muy similar. Ya voy a agrandar un poquito el código. Con el ciclo for sería algo muy similar. Sería desde i igual a 1 hasta 5, ¿cierto? Y hacemos un show, ¿cierto? Imprimiendo el valor de i. Entonces, si esto nosotros lo ejecutamos, ¿cierto? Deberíamos tener el mismo o la misma salida. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar tanto en el ciclo for como en el ciclo while? Por ejemplo, ¿qué pasa si es menor o igual? ¿Ya? Entonces, ahí y en el ciclo while, ¿qué pasa si es menor o igual? Si es menor o igual, la salida debiera ser desde 1 hasta el 5 incluyéndolo. ¿Ya? Esa es la importancia del menor o igual. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros ejecutamos este ciclo, fíjense que ahora nos debiera mostrar la salida de 1 a 5 por el solo hecho de que el número es menor o igual a 5. ¿Ya? Ahora, si en el ciclo while, por ejemplo, en donde nosotros al final lo que hacemos es mostrar el valor final de i, ¿cierto? Si i es menor o igual a 5, ¿cuál sería el valor final de i? El valor final de i sería el número, vamos a revisar, el número que ustedes están pensando es, voy a ejecutarlo desde acá, perdón, sería, el valor final de i es 6, ¿estamos? Entonces, ¿por qué 6? Porque cuando nosotros llegamos al 5, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir el número 5 y ¿qué debemos hacer después? Aumentar el valor de i a 6. Volvemos arriba y 6 es menor o igual a 5, no. Entonces lo que va a hacer esta instrucción va a tomar el último valor de i que va a ser 6. ¿Estamos? Para el ciclo for es exactamente lo mismo, es decir, por ejemplo, vamos a escribir acá el valor de i en el ciclo, el valor final, ¿cierto? El valor final de i en el ciclo for es, ¿cierto? Más i. Entonces vamos a ejecutar. Un detalle aquí, ¿ya? Nosotros no podemos hacer esto, ¿ya? Con el ciclo for, ¿ya? Lo que les comenté a algunos en las clases, si es que no se acuerdan, habíamos dicho que si nosotros declaramos el valor de i dentro del ciclo, esa variable i nosotros la podemos utilizar dentro de esas llaves. Fíjense que acá me está marcando un error. ¿Por qué? Porque el programa no conoce esa variable dentro de todo el programa principal que serían dentro de esas llaves. ¿Ya? Para poder mostrar el valor de i,
nosotros tendríamos que declarar esa variable afuera, así, y acá simplemente colocar, ¿cierto?, esa instrucción, ¿ya? Sin la inicialización, sin la declaración de la variable. Entonces lo vamos a ejecutar ahora y fíjense que también vamos a tener el mismo resultado. Me va a decir que el valor final de i va a ser 6, ¿vale? Si nosotros cambiamos el signo, ¿cierto?, no colocamos igual, el valor final del ciclo for es 5. Entonces fíjense que un igual cambia el resultado de un ejercicio. Entonces ojo con ese detalle. Vamos a analizar también el ciclo while, ¿ya? Nosotros podemos inicializar en 1, en 0, en el valor que a nosotros se nos antoje, ¿ya? No es que tiene que ser por obligación inicializarlo en 1. Por ejemplo, el ciclo for, si yo lo inicializo en 0, por ejemplo, y acá también yo puedo colocar otro número, por ejemplo 11, entonces de acuerdo al concepto, nosotros, ¿verdad?, este ciclo lo que debería hacer es mostrar los valores de 0 hasta el 11. Y el último valor de i que va a tener la variable, ¿cierto?, es el valor de 12. Si nosotros lo ejecutamos nuevamente, ¿cierto?, nos va a mostrar los números desde el 0, ¿cierto? Voy a bajar aquí, desde el 0 hasta el 11, y el último valor que va a tomar es el número 12, ¿ya? Lo mismo pasa en el ciclo while. Por ejemplo, en el ciclo while este valor, si yo quiero, lo puedo inicializar en 10, ¿verdad? Pero si yo lo ejecuto, ¿cuál va a ser el valor final? Se los planteo a ustedes. ¿Cuál sería el valor final de i? Fíjense bien, si i vale 10, ¿10 es menor que 5? No, ¿cierto? Entonces va a pasar directamente a la línea número 12, es decir, no va a entrar al ciclo. No es que genere un error, sino que simplemente no va a entrar al ciclo. Ejecutémoslos para que veamos. Nos debería mostrar el valor de 10. Vamos a ver. Y como pueden ver, el valor final de i es 10, ya que no entró al ciclo, ¿ya? Ahora, ¿cómo podríamos hacer para que entre al ciclo? Tendríamos que aquí especificar un número mucho mayor, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo le voy a poner un 15. Entonces, si analizamos de acuerdo a lo que hemos explicado siempre, ¿cierto?, de acuerdo a la traza, de acuerdo al concepto del ciclo, lo que debiera hacer esto es que i va a mostrar desde el número 10 hasta el número 15, y el valor final de i va a ser el número 16, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros lo ejecutamos ahora, este ciclo, fíjense que nos va a mostrar el número 10, el 11, el 12, hasta el 15, y el valor final de i va a ser el número 16, ¿ya? Entonces, como regla, ¿cierto?, nosotros, el valor que puede tomar i puede ser cualquiera, va a depender netamente del ejercicio que nosotros estemos desarrollando. Ahora, por otra parte también tenemos que estamos mostrando siempre, tanto en el ciclo for como en el ciclo while, ¿cierto?, siempre mostramos los números de menor a mayor, ¿ya? Pero nosotros también podemos ir de un número mayor a un número menor. Entonces ahí cambia. ¿Qué es lo que debería cambiar? La inicialización. Debería cambiar principalmente la condición, ¿ya? Y debería cambiar la forma en cómo nosotros aumentamos o disminuimos nuestro valor, ¿ya? Antes de pasar a ese punto, acá nosotros no es que i más más sea obligatorio, nosotros también podríamos especificar de la siguiente forma. Por ejemplo, acá yo podría colocar i va a ser igual a i más 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ciclo ahora? En vez de mostrar 10, 11, ir de 1 en 1, el ciclo, ¿cierto?, se va a repetir, pero va a ir ahora de 2 en 2, ¿ya? Por ejemplo, va a valer 10 y, ¿cierto?, va a imprimir i, que va a ser 10, y posteriormente, ¿qué debiera ser? I sería igual a i, que serían 10, más 2 sería un 12. Vuelve acá y debería imprimir el valor de
12, ¿ya? Entonces, fijémonos muy bien cuál sería el valor final de i y ustedes traten de poder analizarlo también. Yo lo voy a ejecutar, ¿ya? Entonces fíjense que mostró los valores de 10, 12, 14 y el valor final de i es 16. Entonces vamos a hacer la traza para que veamos por qué dio 16, ¿ya? Entonces por eso es importante que ustedes, cada ejercicio que ustedes realicen, traten de comprobarlo con la traza, porque la traza es súper importante para verificar si su ejercicio está correcto. Veamos el ciclo while. En este caso tenemos un i que vale 10, ¿cierto? Entonces, ¿se cumple la condición? Sí, voy a escribir 10, ¿cierto? Acá. Después, ¿qué es lo que hacemos en esta línea? En esa línea lo que debemos hacer es aumentar nuestro i en 2, es decir que nuestro i vale 12. Volvemos arriba y se sigue cumpliendo la condición, ¿cierto? 12 es menor que 15. ¿Qué hacemos entonces? Escribimos i, que i vale 12. ¿Qué hacemos después? Aumentamos el valor de i a 14. Volvemos arriba. 14 es menor que 15, eso es verdadero. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a escribir el valor de i, que serían 14. Y nuestro i, fíjense bien que acá aumenta en 2, es decir, vale 16. Volvemos arriba. I es menor, perdón, i que vale 16 es menor o igual a 15, no se cumple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir el valor final, esa sería otra salida. El valor final de i es 16, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la traza de este programita, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que cuando ustedes tengan que hacer un ejercicio de desarrollo, una vez que ustedes hayan terminado el ejercicio, deben hacer esta traza, ¿ya? Les va a servir para entender cómo va trabajando el ciclo y qué es lo que deben hacer dentro del ciclo, ¿ya? De esa manera, ¿vale? Lo mismo pasa en el ciclo for. En el ciclo for nosotros podemos ir de 0 a 11, por ejemplo, pero podemos ir de, por ejemplo, i va a ser igual a i, por ejemplo, más 3. Entonces él va a ir de 3 en 3 mostrando los valores. Entonces si nosotros lo ejecutamos el ciclo for, ¿cierto? De esa forma nos va a mostrar el valor de 0 y va a ir de 3 en 3. Y el valor final de i que va a tomar va a ser el número 12. Entonces traten ustedes de hacer la traza y que les dé ese valor, ¿ya? De esa forma. Ese podría ser un ejercicio para ustedes para que puedan hacer la traza y el ejercicio no salga tan extenso el video, ¿ya? De esa forma. Ahora, el ciclo puede ir tanto como creciendo, ¿cierto? Como es en este caso del ciclo while, que va mostrando, por ejemplo, los valores desde 10 hasta 14, ¿cierto? Pero nosotros podríamos tener esto, por ejemplo, yo podría tener el número 8, por ejemplo, y la idea es que el 8 me vaya mostrando el 8, el 7, el 6, me genere la salida así. Lo voy a comentar aquí al ladito. Me imprima, por ejemplo, 8, después el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo quisiera mostrar eso hacia abajo, como lo estamos haciendo acá, ¿cierto? Tendríamos que primero inicializar la variable en el primer elemento que yo quiero que aparezca, ¿cierto? Que sería el número 8. Ahora, como voy disminuyendo de 1 en 1, ¿cierto? Nosotros deberíamos utilizar el i igual a i. Como voy disminuyendo, debería ir restando el valor de i, ¿cierto? En 1, ¿ya? Y posteriormente a eso, esto queda tal cual porque yo voy a mostrar el valor de i igual, pero lo que debería cambiar es esto, ¿ya? Fíjense en algo, si yo solamente cambio esto a 0, estaría incorrecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense si nosotros lo ejecutamos, ¿cierto?
y me dice que el valor de i es 8, o sea, no me muestra 8, 7, 6 hasta 0. Entonces acá cambia también esta parte, ¿ya? Entonces esa parte debiera ser mayor. Si colocamos mayor, fíjense hasta dónde llega el ciclo. Lo vamos a ejecutar, ¿ya? Fíjense que el ciclo llega hasta el 1, ¿cierto? Va de 8 disminuyendo hasta 1. Entonces si quisiéramos que llegue hasta el 0, nosotros tendríamos que indicarle acá que llegue hasta el 0 de esa forma, mayor o igual a 0. Entonces, de esa forma, o simplemente que fuera mayor que menos 1, por ejemplo. Si colocamos eso, ¿cierto? Tendríamos también esa salida, ¿ya? Entonces va a depender cómo ustedes entiendan su programa. Generalmente algunos optan por el mayor o igual a 0, de esa forma, para poder realizar el ejercicio. Lo mismo que lo anterior, nosotros podemos ir disminuyendo de 1 en 1, como también podemos ir disminuyendo de 2 en 2, de 5 en 5, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, si con el ciclo for me piden, por ejemplo, partir del 15 y disminuir de 5 en 5, simplemente tendríamos que acá colocar 15. Acá, por ejemplo, si voy de mayor a menor, el signo automáticamente cambia hacia el otro lado y tiene que ser mayor o igual a algo. Por ejemplo, vamos a llegar hasta el número 5 y debe disminuir, como voy de mayor a menor, de 5 en 5, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ejecutamos este programa, simplemente con mirar ese rango, ¿cierto? Y determinar cómo va disminuyendo, podemos ver que la solución, en este caso, o la salida de este programa, sería que primero va a escribir el 15, posteriormente el 10, posteriormente el 5, ¿cierto? Y el valor final de i sería un 0. Entonces también para lo mismo, copien este código y hagan la traza para poder comprobar si realmente ustedes están haciendo bien el proceso de la traza, ¿vale? De esa forma. Entonces, en este video lo que estamos haciendo en el fondo es tratar de explicar cómo manipular el ciclo para poder mostrar los datos que nosotros necesitemos, ¿ya? Para poder realizar las guías de desarrollo, ¿ya? Fíjense que acá lo que estamos haciendo básicamente es simplemente generando salidas. Nosotros también podemos manipular el ciclo en el sentido de que podemos tener instrucciones dentro del ciclo, tanto el ciclo while como el ciclo for, ¿ya? Que eso lo vamos a revisar lo vamos a ver, alcanzamos ahora también en este video, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener el ciclo while, lo vamos a dejar como estaba, voy a borrar este comentario, ¿ya? Lo voy a dejar como estaba, es decir, por ejemplo, vamos a usar primero este programita, ¿ya? El inicial. Vamos a partir de 1 hasta i menor que 10. ¿Qué significa esto? Significa que si yo quiero que llegue hasta el 10, hacemos eso, ¿cierto? Ahí. Ahora, significa que este código va a escribir los números, ¿cierto? De i de 1 a 10. Nosotros también podemos generar instrucciones dentro del ciclo. Por ejemplo, por lo general este i++, o el incremento o decremento, ¿cierto? Siempre va al final, por lo general, ¿ya? Dependiendo del problema, pero casi siempre este incremento va al final. Nosotros, ¿qué podemos hacer en un ciclo? Por ejemplo, nosotros podemos indicar, ¿cierto? Que muestre los números de 1 a 10, pero que no los muestre todos, por ejemplo, ¿ya? Nosotros podríamos definir que yo solamente quiero que muestre los números múltiplos de 2, de acuerdo a la traza que hicimos en el video 2, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer esto, preguntar si i
es múltiplo de 2, de esa manera. Si es múltiplo de 2, por ejemplo, nosotros le podemos indicar de esa forma que escriba el valor. Si no es múltiplo de 2, ¿qué es lo que debería hacer? No escribir el valor. Entonces, ya con este ciclo, fíjense bien que nosotros nos podemos entrar a detallar, de acuerdo a lo que nos pidan, ¿ya? Qué números mostrar de toda la secuencia que el ciclo va a realizar. Como el ciclo aquí va a pasar por todos los números, ¿cierto? Acá con la condición nosotros estamos garantizando de que el ciclo, si bien va a pasar por el 1, el i va a valer 2, va a valer 3, pero la salida del programa va a cambiar, ¿cierto? Sino que la salida va a mostrar solamente algunos números, no todos, ¿ya? Por ejemplo, si pensamos en una traza para ese ciclo, ¿cierto? Vamos a borrar este, ¿ya? Por ejemplo, cuando i vale 1, ¿cierto? Cuando i vale 1, ¿se cumple la condición? Sí. Entramos al ciclo. 1 es múltiplo de 2, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué hacemos? I más más, o sea, aumentamos el valor de i a 2. Volvemos arriba, la condición es verdadera, y preguntamos ahora por el valor de i, que vale 2. ¿Es múltiplo de 2? Le colocamos que sí, ¿cierto? Porque es múltiplo de 2, entonces tendríamos la primera salida, que sería el número 2. Luego aumentamos el valor de i a 3 en esta línea, volvemos arriba, se cumple la condición y volvemos a preguntar acá. 3, que es el nuevo valor de i, es múltiplo de 2, no se cumple la condición, y ¿qué debemos hacer? Aumentar el valor de i a 4. Volvemos arriba, la condición se sigue cumpliendo, la del while, entramos nuevamente al ciclo, ¿cierto? Y preguntamos ahora por el número 4 si es múltiplo de 2. Como la condición es verdadera, ¿cierto? La salida sería un 4. Y así va a pasar por cada número hasta llegar al 10. Pero él solamente va a mostrar los que son, en este caso, múltiplos de 2. ¿Ya? De esa forma. Básicamente mostrando los números pares, se podría decir, ¿ya? Ahora, fíjense bien que yo voy a copiar este código. Vamos a ver si me deja poder copiar y pegarlo en NetBeans. Ahí me dejó copiarlo, ¿ya? Fíjense que el escribir inmediatamente no lo reconoce NetBeans. Entonces hacemos el famoso south, así. De esa forma, voy a ordenar un poquito el código, de esa manera. Y fíjense que cuando nosotros vayamos a ejecutar este ciclo, ¿ya? Ahí, fíjense que la salida sería la que nosotros realizamos en la traza, ¿ya? Acá, ¿vale? De esa forma. Ahora, fíjense bien que si me hubiesen pedido los impares, basta con cambiar ese valor a un 1. Ahí estamos diciendo que el número no es múltiplo de 2, significa que va a ser números, o debería mostrar los números impares. Entonces ustedes traten de analizar ese proceso, ¿ya? Traten de analizar esto con ciclo while, y con el ciclo for sería algo muy similar, es decir, iríamos desde i igual a 1 hasta i, por ejemplo, menor o igual a 10, con i igual a i, por ejemplo, más 1 o i más más, y voy a copiar este if. Fíjense que el if es exactamente el mismo, eso no se copia, ya que eso está dentro de la especificación del ciclo for, ¿ya? Entonces con el ciclo for simplemente nosotros lo que deberíamos hacer sería eso, ¿ya? Entonces fíjense que es la misma estructura, nosotros lo ejecutamos ahora
y deberíamos tener la salida de los números impares, ¿cierto? Si quisiéramos los números pares, cambiamos este valor a 0 o los múltiplos de 2 de esa forma, y el valor final de i sigue siendo 11 en este caso, ¿ya? Entonces, ojo con las condiciones dentro del ciclo, que son muy importantes a la hora de poder realizar ejercicios que son tanto de la guía 1 como de la guía número 2, ¿ya? Espero que les esté sirviendo esto y que puedan ir entendiendo de mejor forma el concepto de las instrucciones de repetición, ¿vale? Lo dejamos hasta acá.